Buenos días, amada iglesia, queridos amigos. Damos gracias al Señor porque nos regala la oportunidad de estar otro domingo juntos. Juntos para hacer culto al Señor, juntos para recibir la palabra de Dios. Y después de este buen tiempo, alabando al Señor, exaltándole y, repito, haciendo el culto para su gloria y su honra, vamos a pasar un buen tiempito meditando en la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres tú, grande, glorioso, magnífico y maravilloso eres. Queremos agradecerte por tus bendiciones que hemos podido disfrutar toda esta semana y por regalarnos hoy un tiempo muy lindo, con un ambiente de paz y de bendición de tu presencia, para meditar en tu palabra. Espíritu Santo, sabemos, creemos, estamos seguros que tu presencia habita nuestro ser, nuestra vida, está en nuestros hogares, en nuestras familias. Te rogamos hoy, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender la palabra de Dios, a tener un corazón dispuesto para recibirla, creerla y obedecerla. Así que te agradecemos, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta mañana, ahora en la meditación de la palabra de Dios. Que todos los hermanos y hermanas, amigos, todos seamos bendecidos ahora a través de las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes acerca de la prosperidad en la familia. Sí, como ustedes lo escucharon, la prosperidad en la familia. Y vamos a leer, para enfocarnos en este tema, un versículo que está en la tercera carta del apóstol San Juan, el versículo 2. Tercera carta de Juan, versículo 2. Y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es bueno que volvamos a leer este versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el buen deseo que tiene Juan, el apóstol, por uno de sus discípulos. Él clama a Dios por los discípulos que el Señor Jesucristo le había dado, a los que les había enseñado la palabra de Dios, entre muchos temas. Seguramente que Juan le había enseñado a su amado discípulo, ahora le estaba recordando que en el corazón de Dios estaba el deseo de bendecir a este discípulo de una manera general, integral. Y esta palabra prosperidad, como lo vamos a ver en adelante, encierra un concepto muy amplio. Un concepto en lo espiritual, en lo familiar, en lo físico con la salud, en lo material con la economía, con los buenos trabajos, con los buenos negocios. Entonces, Juan le está diciendo a su amado discípulo: yo deseo, querido y amado hermano, que Dios te prospere. Que Dios te bendiga en todo, en todas las cosas, y que también en tu cuerpo haya una excelente salud, así como tu alma es prosperada por la presencia de Dios y por el conocimiento de la palabra de Dios. Es tan importante saber a la luz de la palabra de Dios con respecto a la salvación eterna. Es decir, si alguien quiere saber de la salvación eterna, de la vida eterna, del perdón de los pecados, de la salud física, de la oración y de tantas, muchísimas verdades bíblicas, debe leer la palabra de Dios. Pero quiero decirle que también es muy importante saber lo que la Biblia dice sobre la economía y prosperidad que Dios quiere dar a su iglesia. Surgen preguntas como estas. ¿Será la voluntad de Dios que sus hijos tengan abundancia? ¿Será la voluntad de Dios que los hijos suyos se ocupen de las cosas materiales? ¿Será pecado
pensar en ser prosperados o pedir a Dios que nos prospere? Todas estas preguntas surgen cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de abundancia. A veces creemos que todos estos términos, prosperidad, abundancia, riqueza, son exclusivamente aplicados a lo espiritual. No, señor. Estos términos abarcan la vida íntegra del ser humano y especialmente de los hijos de Dios. La prosperidad, según la palabra de Dios, va mucho más allá de la posesión de los bienes materiales y del dinero. Abarca el bienestar de toda la vida. Yo les decía ahora que afecta lo espiritual, lo físico y por supuesto lo material. Sabemos que este tema ha sido motivo de diversas discusiones y controversias. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un contenido muy amplio sobre economía, dinero y prosperidad en los hijos de Dios. Para sorpresa nuestra, si leemos los 4 evangelios, el Señor Jesucristo habló muchísimo sobre economía, dinero y administración. Hay unos 2.300 versículos en la palabra de Dios que hablan de dinero y prosperidad. Es sorprendente, ¿verdad? Dios es quien da el poder y también la sabiduría para tomar las mejores decisiones en la economía, para hacer los buenos negocios y también para hacer las riquezas, administrarlas y disfrutarlas. Todo esto viene de Dios, porque el corazón de Dios está lleno de buenos deseos y la palabra de Dios tiene un contenido muy amplio sobre promesas maravillosas en estos campos. Vamos a leer la Biblia. En Deuteronomio 8:18, el Señor a través de Moisés le dice a su pueblo, le dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La Biblia dice en Ageo capítulo 2 versículo 8, dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, si la plata y el oro son de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿será eso también nuestro? Con toda seguridad. Si Dios es mi Padre, sus riquezas eternas, espirituales y también las temporales y materiales me pertenecen. Yo puedo desearlas, yo puedo pedirlas y yo puedo tenerlas y disfrutarlas. Porque si de Dios es todo eso y yo soy su hijo, lo suyo me pertenece. Esa es una verdad bíblica. Así que vamos a ver que sí podemos aprender, ayudados por el Espíritu Santo, sobre este tema. Y lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. La prosperidad es un maravilloso regalo de Dios para sus hijos. El que estemos bien, el que seamos prosperados, es un regalo de Dios. Y nosotros debemos anhelar vivir así y disfrutar todo el bien que el Señor nos hace y nos da. No es un pecado orar para ser prosperados, para tener buenos negocios y excelentes trabajos con buena remuneración. O habrá alguien que me está escuchando que ora a Dios, no me dé plata, no me prospere, quiébrame económicamente. ¿Habrá alguien que piensa así? Si hay alguien así, me parece que no está bien de la cabeza ni de su corazón. Nuestra oración es diferente. Nuestra oración tiene que ver con el buen deseo. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, trae a mis manos recursos para bendición de tu obra, para bendición de mi familia. Eso es bueno y es maravillosamente bueno orar por eso. Creo firmemente que todo matrimonio que empieza a construir una familia está empeñado en cosas como estas: trabajar, ganar dinero, invertir y ser prosperado en todo cuanto emprende. ¿Verdad que sí? Todo matrimonio, toda familia anhela que le vaya bien en todas las cosas que emprende. Tenemos sueños, anhelos, proyectos, metas, y todos nosotros con nuestras familias
anhelamos alcanzar el éxito en todo lo que emprendemos. Nadie emprende para perder y fracasar. Todos emprendemos para prosperar y Dios tiene en su corazón hacernos bien, derramar sus bendiciones sobre todos nosotros los que hemos aprendido a amarle y a obedecerle. Una verdad que no podemos esconder es que en ocasiones los cristianos llegamos a dar más importancia a lo material, al dinero, a las riquezas temporales y materiales que a Dios mismo. Ocurre que cuando empezamos a ser prosperados, le damos tanto tiempo al trabajo, a los negocios, y nos vamos apartando lentamente de Dios, de las cosas eternas, y al final podemos terminar en todo aspecto de la vida muy mal. Un pecado con consecuencias devastadoras es la avaricia, el deseo incontrolable de tener dinero más y más y más. Llegamos al punto de amar al dinero más que a la familia, más que a Dios, más que lo espiritual. Y deseamos tener más que lo que otros tienen. Eso es avaricia, eso es codicia, y eso nos va a apartar de Dios. El Espíritu Santo nos advierte sobre el pecado de la avaricia, la codicia y el amor al dinero, como un pecado que trae todos los males posibles a la persona, a la familia, en todos los campos de su vida. Es decir, que cuando hay avaricia, hay codicia, hay amor al dinero, vamos a tener problemas en lo espiritual, en lo económico, vamos a tener problemas en algún momento en lo emocional, en lo físico y, por qué no decirlo, en lo familiar. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy día nos está asediando una filosofía llamada Evangelio de la Prosperidad. Por cierto, una corriente que yo la considero, y no me da temor decirlo, diabólica. Consiste en predicar que Dios está obligado a darnos dinero y que al recibirlo lo podemos gastar como queremos, donde queremos, en lo que queremos. Esta corriente define el estar bien con Dios cuando alcanzamos el bienestar económico. Quien no tenga dinero está lejos de Dios y muy seguramente en pecado. Todo esto es lo que hoy nos están enseñando y lo que están llamando Evangelio de la Prosperidad. Nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, si revisamos los versículos que hemos leído con anterioridad, vamos a encontrar que el apóstol le dice a Timoteo para que le enseñe a la iglesia que es muy importante que la iglesia esté contenta y viva en amor a Dios, más que en todo. Pero, la verdad es que sí podemos pedir a Dios que nos bendiga en la economía, que nos bendiga en la salud, que nos bendiga en todo lo que emprendemos en la vida. Pero nos advierte, hay que tener cuidado con la avaricia, con la codicia, porque dice que estos pecados hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el apóstol dice que raíz de todos los males, es el amor al dinero, no el dinero. El dinero es una bendición de Dios para nosotros. ¿Dónde está el problema entonces? Cuando amamos al dinero, cuando amamos al trabajo, cuando amamos los negocios, cuando dejamos anidar el corazón de avaricia y codicia, cosa tal o de tal manera que nos separa de Dios.
Y cuando esto nos separa de Dios, todos los males nos van a alcanzar. Entonces, es importante el dinero, es importante la prosperidad, es importante pedir a Dios que nos dé buenos negocios, que nos ayude a ser prosperados en lo que emprendemos, pero más importante que todo eso es mi comunión con Dios. Es mi relación activa, fructífera, creciente con mi Señor Jesucristo, quien me da la vida y me da todo. Más importante que el dinero y que todas las cosas materiales es mi familia. Más importante que todo esto es mi propia salud. Entonces, ¿qué puedo aprender en esta mañana? Que Dios sí está dispuesto a prosperarme, a prosperar cada familia que pertenece a su pueblo. Pero Dios nos quiere enseñar cosas muy importantes. Él quiere que por encima de todo de nosotros mismos y de todo lo que tenemos y lo que Dios nos pueda dar, está Dios mismo. Por sobre todas las cosas está Él. Entonces yo no puedo perder mi comunión con Él por causa de las bendiciones que yo recibo. A veces amamos tanto la bendición y la abrazamos tanto que nos olvidamos de quién nos bendice. Ese es el riesgo, ese es el peligro que corremos. Pero bueno, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a ayudar a mantener nuestra comunión con Dios y también a mantener un estatus de vida de bienestar, de paz y de bendición en todos los aspectos de nuestro ser y de nuestra vida. Entonces, todo esto ha llevado al cristiano a enredarse en negocios ilícitos. Lo ha conducido a amar más lo material y temporal que a Dios y lo eterno. Cuando abrazamos estas corrientes del famoso evangelio de la prosperidad, entonces esto nos puede llevar a enredarnos en cosas que no son agradables a Dios por tener dinero o por demostrar a otros que estamos bien con Dios. Sabemos que también hay personas que no tienen en cuenta a Dios para nada y prosperan. El impío, por lo general, tiene sus ganancias con base en la deshonestidad, en negocios ilícitos. Algunos de ellos roban el salario a sus propios obreros, no pagan cabalmente sus impuestos, derrochan, malgastan lo que ganan y aún tienen. Pero eso es de poca duración. Es un fruto que se seca pronto. Es como una hierba que se marchita pronto, porque al final terminan pobres, enfermos y solos. El cristiano que teme a Dios, que lo obedece, que lo honra, trabaja con honestidad, confía en la voluntad de Dios, encomienda al Señor todo cuanto Él emprende, vive dando a Dios la prioridad en su vida y nada le robará el primer lugar que Dios tiene en su corazón. Todo esto le permite al cristiano trabajar, ser prosperado por Dios y vivir para disfrutar del fruto de su trabajo. Importante es esto. Es el deseo de Dios, es su propósito bendecir a sus hijos que lo obedecen, que aman su palabra y obedecen sus mandamientos, que temen a Él y se deleitan en Él. Y por supuesto que la oración de todo cristiano va enfocado de manera importante en la bendición que su familia necesita. Cuando oramos, ¿cómo oramos en este aspecto? Pues yo oro que Dios bendiga mi vida, mi esposa, mis hijos, mi hija, sus hogares, que Dios bendiga lo que ellos emprenden, su trabajo, su economía, sus dineros sean guardados, protegidos. Yo oro así. Pero por supuesto también oro y prioritariamente oro que toda mi familia sea llena de la presencia de Dios, sean llenos del conocimiento de Dios, y oro que ninguno de ellos se aparte del Evangelio por ninguna causa. Esa es mi oración prioritaria o la prioridad en mi oración. Pero también oro, como les dije al principio, porque Dios nos bendiga económicamente. Veamos lo que el salmista escribió en el Salmo 144, versículos 12 al 15. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano,
nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Qué linda oración la que el salmista hace a Dios por sus hijos, por su familia, oiga bien, por la economía, por la prosperidad, por la bendición en sus negocios, en sus posesiones materiales. Él está diciéndole a Dios, Señor, bendice a mi familia y danos en abundancia para que nuestra familia sea bendecida, esté sustentada, esté protegida, esté abastecida de tus bendiciones materiales. Esa es la oración, así la interpreto. Él no le está diciendo, Señor, dame salvación y perdón de mis pecados y déjame pobre. No, Él le está diciendo, yo quiero una bendición integral. Yo quiero corresponderte para amarte, Señor, y para vivir para tu gloria. Y quiero compartir de ti a otros. Quiero estar ocupado en los negocios tuyos, eternos y gloriosos. Pero también quiero que mi familia esté bien. También te pido, Padre, que el ladrón ni toque lo que es mío. Aquí está pidiendo eso. Entonces, no está mal pedir que Dios nos bendiga de manera abundante en nuestra economía. Pidamos, pero descansemos en Dios. Pidamos, pero esperemos en Él. Pidamos y vamos a recibir, pero amémosle a Él más que a todo lo que Él nos da. Aleluya. Nos damos cuenta que cuando la economía falla, también pueden fallar las buenas relaciones de la familia. Por supuesto que esto no debe suceder, pero sucede. Es decir, si en una familia la economía no es boyante, la situación económica está afectada, hay crisis económica, yo he encontrado que las parejas entran en choques, en conflictos, se culpan unos a otros y empiezan a vivir tiempos de crisis en sus relaciones. No debe ser. Cuando vengan tiempos difíciles en la economía, refugiémonos más en Dios. Esperemos en Él. Que si hemos sido fieles al Señor, hemos caminado en su voluntad, hemos vivido para su gloria, Él va a responder por nuestra economía. Él va a hacer milagros en nuestra economía. Yo se lo digo con experiencia. Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que su familia necesita y Él no llega tarde, Él trae el mercado, Él trae los recursos económicos, Él trae la salud para nuestros cuerpos, Él trae el bienestar para nuestra vida en lo emocional, en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos bendice. Así que hermanos, cuando vengan esas pruebas que afectan la economía, no peleen, no discutan, no se culpen, no entren en choques y conflictos, descansen en Dios, vayan a su recámara, oren a Dios y díganle, Señor, necesitamos que operes un milagro en nuestra economía, danos paz y ayúdanos para esperar en ti. Esa oración va a generar paz, esa oración va a preparar nuestro corazón porque a poco tiempo después de orar, el Señor va a hacer el milagro. Quiero hablar de los principios bíblicos que generan prosperidad. Es decir, hay cosas que Dios ha dicho que debemos hacer. Si las hacemos, hay mandamientos de Dios, hay principios bíblicos que si los abrazamos y los cumplimos, los llevamos a cabo, se va a llevar a cabo también la bendición económica para nosotros. Así que ya está claro que Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos de la vida. Pero ahora quiero enfocarme un poquitico en esos principios bíblicos que generan nuestra prosperidad económica, nuestro bienestar material. En primer lugar, primer principio, es la obediencia a la palabra de Dios. Si mi corazón está dispuesto para obedecer a Dios y lo obedezco como Él quiere que yo lo haga, su bendición va a estar en mí. Su bendición va a permanecer en mi vida. Esto no quiere decir que no vayan a haber necesidades,
Pero sí quiere decir que si mañana hay necesidades, yo sé en quién he confiado, yo sé a quién he creído, yo sé en quién espero, y Él vendrá en mi socorro. Dios recomienda conocer su palabra y obedecerla. Entonces sus promesas se cumplirán en nuestras vidas. Obedecer los mandamientos de Dios, someternos voluntariamente a Dios, a su voluntad establecida en su palabra, nos permitirá siempre disfrutar del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a sus hijos, a su iglesia. Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, oiga bien esto, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Podríamos preguntarnos, ¿somos obedientes? ¿Somos fieles a Dios y a su palabra? ¿Cómo está nuestro corazón en lo que respecta a la obediencia para con Dios? No vine a juzgarlo. Haré un juicio primero en mi vida. Pero sí acepto el reto y debe usted aceptarlo también. Nuestra vida se vive conforme a la voluntad de Dios. Si vivimos de cualquier manera, distanciados de Dios, indiferentes a sus consejos y mandamientos, ¿qué autoridad moral tenemos delante de Dios para solicitarle que nos bendiga? No existe autoridad. Si vivimos a nuestra manera, si somos indiferentes a lo que Él ordena, no tenemos autoridad para decirle, Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, prospérame. Podríamos estar viviendo un cristianismo de labios, con corazones lejos, apartados de Dios. Recuerden las palabras del Señor que escribe Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es el estado de vida de muchas personas que conocen el Evangelio. Con sus labios bendicen a Dios, con sus labios honran a Dios, hablan de Cristo, hablan de muchas cosas eternas y maravillosas, de labios, pero su corazón, dice Dios, está lejos de mí. ¿Dónde tiene que estar el corazón nuestro? Cerca de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y yo puedo disfrutar de esa experiencia tanto como obedezca a Dios. Entonces, si yo obedezco a Dios, si yo no solo le digo con mis labios que lo amo, sino que mi actitud, mi vida manifiesta que de verdad lo amo, eso lo sé yo, eso lo sabe usted. Y si de verdad amamos a Dios, no habrá mucho esfuerzo en pedir a Dios que nos bendiga, y Dios tampoco hará esfuerzo para bendecirme. Es que si yo lo amo y lo obedezco, su bendición ya está en mí. Esa es la promesa de Dios. Recordemos que Dios le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente para cuidar y hacer conforme a la ley, a la palabra que había sido sembrada en su corazón. Si él se preocupaba por obedecer la palabra, Dios le prosperaría en todo lo que el mismo Dios le había encomendado. Todo lo que él iba a emprender, el Señor lo iba a respaldar y lo iba a prosperar. Leamos el texto. Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley,
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y escuche lo que dice al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Yo anhelo eso. Usted también. Una persona cuerda, una persona centrada, una persona que ama a Dios, que lo obedece y lo honra, va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda, por supuesto, en la voluntad de Dios. Dios mismo va a estar ahí para encauzarnos, para llevarnos a esa meta propuesta y para darnos la prosperidad que nosotros anhelamos en su perfecta voluntad. Absolutamente todo cuanto emprendió Josué en la voluntad de Dios y en obediencia a su palabra fue prosperado por Dios. Basta leer ese libro de Josué y encontrar que Dios lo bendijo en todo lo que este hombre hizo. En su trabajo ministerial, en su trabajo familiar, en su relación con él, en las conquistas. Dios lo bendijo, Dios lo acompañó, Dios lo prosperó. ¿Cuál fue la razón? Por supuesto, Dios le prometió bendecirlo, pero había una condición. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte este libro, la palabra de Dios, de tu corazón. Si en tu corazón está tu palabra, la palabra de Dios, y tú la obedeces, yo te prosperaré. Yo te acompañaré y te bendeciré. Amados, este es un principio vital. O lo tomamos o lo rechazamos. Lo que Dios nos está diciendo aquí es, obedece mi palabra. Asegúrate de que mi palabra está en tu corazón, la amas y la pones por obra. Si hay obediencia al Señor, estamos manifestando entonces que lo amamos. Si hay obediencia al Señor, por supuesto, y lo amamos, su bendición será permanente en nosotros. Y cuando vengan los tiempos críticos, las necesidades fuertes, grandes, Él va a estar ahí para ayudarnos, para darnos paz y para hacernos entender en qué momento su bendición va a venir sobre nosotros. Y vamos a aprender a esperar exclusivamente en Él. ¿Por qué? Porque si yo lo obedezco, si yo lo amo, si yo me deleito en Él, es porque lo conozco. Y como yo lo conozco, yo sé que Él me va a responder en su tiempo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuál es el primer principio entonces? Para ser bendecidos, para mantenernos en la bendición del Señor, obedecer a Dios. Hay otro principio, y vale la pena que hablemos de él. A algunos no les gusta, a otros no les conviene, pero a mí me gusta. Y yo veo que en este principio hay bendición. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de la iglesia, lo he visto en miles y miles de personas en los 40 y tantos años de ministerio que hemos tenido mi esposa y yo. Hemos visto a la gente ser bendecida por Dios cuando abrazan este principio del cual les voy a hablar ahora. Fidelidad a Dios en los diezmos y primicias. Se lo voy a repetir. Fidelidad a Dios en los diezmos y primicias. A veces cuando oímos hablar de este tema, podemos ver muecas, manifestaciones de indiferencia, rechazo, incredulidad. Pero también podemos ver alegría, gozo en muchos corazones, en muchos más de los que no aceptan este principio. Pero voy a ir a él. Fidelidad en los diezmos y en las primicias. Diezmos y primicias son un recurso, son una estrategia divina, una semilla que podemos sembrar para ser bendecidos en el campo económico. Le quiero aclarar. Cuando una persona aprende a diezmar,
y a dar sus primicias a la obra de Dios, a los siervos de Dios, porque con esos recursos se sustenta la obra de Dios y se sustentan los siervos de Dios. Cuando nosotros atendemos este requerimiento de Dios, la bendición de Dios estará ahí como un recurso continuo. El Señor nos ayudará a experimentar la bendición que produce obedecerlo en este campo. Los diezmos y las primicias son un recurso, una estrategia de Dios. Son una buena semilla que podemos sembrar para ser bendecidos en el campo económico. ¿Qué les quiero aclarar? Si un cristiano diezma, ofrenda, da sus primicias, con lo que da económicamente, no va a alcanzar salvación, no va a alcanzar sanidad, porque a veces oímos acerca del tráfico de la fe. De dinero que Dios lo va a salvar, de dinero que Dios lo va a sanar, de dinero que Dios lo va a guardar. No, ese no es el trueque, ese no es el negocio. Cuando Dios habló de los diezmos, las primicias, las ofrendas, no estaba hablando de esto como un elemento con el cual pudiéramos negociar con Él la salvación o la salud o la liberación. No, 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 no. La salvación eterna, el perdón de mis pecados, la salvación de mi familia, es un regalo de Dios. Yo no pago por Él. Y quiero dejar esto claro. Cuando Dios habla de diezmos y primicias y nos llama para sembrar esto como una buena semilla, esa buena semilla nos va a traer una cosecha en lo económico. Por supuesto, traerá una satisfacción emocional, espiritual, pero la bendición de dar el diezmo, de dar una primicia y de ofrendar generosamente, va a traer beneficios materiales. Claro, beneficios económicos, porque ese es el propósito de Dios. Y en ese campo es que debemos aplicar este principio. Hombres de la historia bíblica aprendieron a dar el diezmo y las primicias desde mucho antes de la ley. Abraham, Isaac, Jacob fueron personas que dieron a Dios sus diezmos y primicias y Dios los bendijo abundantemente en lo material, en lo económico. Y ellos enseñaron a sus generaciones la bendición de obedecer a Dios en este aspecto y ser ampliamente generosos. Leamos unos textos. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham está dando sus diezmos, está dando sus primicias al sacerdote de Dios en este lugar de Salem. Ahí está Abraham diciéndole al Señor, Señor, estoy agradecido por todas tus bendiciones materiales y económicas, que aquí traigo la 10ª parte de mis ganancias. Aquí está, Señor. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estos hombres vivieron mucho tiempo antes de la ley escrita en las tablas, antes que Dios le dijera a su pueblo, trae los diezmos al alfolí. Ellos lo dieron mucho antes. ¿Dónde estaba escrita esa norma o ese principio de vida? En el corazón de ellos. Dios les había enseñado en el secreto de su corazón
que un principio vital para tener prosperidad en el campo económico y material en la vida era dar los diezmos. Ellos lo aprendieron y lo enseñaron a sus generaciones. También nosotros hemos visto a papás y mamás, a esposos y a esposas, aprender este principio. Lo hacen, lo obedecen, lo cumplen satisfactoriamente, con gozo, con alegría. Sus hijos y sus generaciones lo aprenden y lo hacen también. Y hay generaciones tras generaciones bendecidas por Dios al cumplir este principio de vida. Vamos a leer otros versículos. Malaquías 3, 10 al 12. Dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero leamos otro texto. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué hay en estos versículos? Dice que si el pueblo de Dios trae los diezmos y las primicias al alfolí, habrá alimento en la casa de Dios. Habrá sustento para los siervos de Dios. La obra del Señor se sostendrá bien, pero el pueblo será bendecido por Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Cuando el pueblo de Dios obedece este principio de vida. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará todas sus bendiciones. Aleluya. Dios se encargará de reprender al devorador, al ladrón, al criminal, al que atraca, al que secuestra y quiere robar. Dios se encargará de ellos y los alejará como Dios sabe hacerlo, guardando a su pueblo, a su iglesia, a las familias de su pueblo. También dice que el fruto de la tierra no será destruido por ninguna plaga. La tierra no será estéril, producirá. La gente nos llamarán bienaventurados, dichosos. ¿Por qué? Porque vivimos amando un secreto de vida, un principio de vida que nos ha traído bendición. Diezmar, ofrendar, dar una primicia. Seremos tierra deseable. Abundarán nuestros alimentos. Tendremos para bendecir y dar a otros. Las bendiciones materiales y económicas serán abundantes y rebosarán. Ese es el significado de estos textos. Si usted quiere arrancar esas hojas de la Biblia, así las arranque, así no las crea. No crea usted en esto. Ella sigue ahí, el principio de vida está ahí vigente porque Dios lo ha dicho y Dios lo cumple. Así que, hermanos, amemos a Dios, que Él sea el primero en nuestra vida, pero aprendamos a diezmar, a dar una primicia, a ofrendar con generosidad, y Dios se va a encargar de que su bendición sea permanente en nosotros. Nosotros no tendremos que estar pidiéndole y pidiéndole, no, Dios estará ahí para bendecirnos. Dios quiera que esto no sea motivo de discusión en medio de su casa, ni en su corazón. La Biblia dice, teme a Dios y obedécelo. Tercer principio de vida. Tercer principio para ser prosperados, para ser bendecidos, para sentirnos con nuestras manos abundadas de la bendición del Señor. Ser generosos. Ser generosos significa dar
cuando vemos la necesidad. Significa suplir lo que a otros falta, con todo el corazón, con gozo, con alegría. Compartir con otros de lo que Dios nos ha dado, prioritariamente con nuestros hermanos en la fe. Ser generosos. La iglesia en sus comienzos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue generosa. Fue dadivosa y compartió con los necesitados que había al interior de la iglesia y también con las personas que no eran creyentes. La iglesia compartió con todos, pero empezó por su propia casa. Quiero que leamos estos testimonios. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No significaba quedarse pobre para que otros se enriquecieran, no. De lo que ellos tenían. Ese era el corazón del cristiano en la iglesia en sus comienzos, que estoy seguro es el corazón que la iglesia tiene hoy también, porque gran parte de la iglesia del Señor en nuestros tiempos y en todas las edades ha sido generosa. Ha sido generosa consigo misma, con la iglesia misma, y ha sido generosa con las personas que no pertenecen a la iglesia. Esto caracterizó a la iglesia en sus comienzos, y esto caracteriza a la iglesia también en nuestros días. Aprender a dar a nuestro prójimo necesitado, dar al pobre. En la misma iglesia del Señor hay personas con mayores necesidades que otros. Hay personas que disfrutan de tener un buen trabajo, hay personas que pasan calamidades porque no tienen un trabajo, y eso ocurre al interior de la iglesia. ¿Cómo nos comportamos cuando vemos estas situaciones? Si la iglesia no aprende a ser generosa, pues nunca va a tener ojos para encontrar la necesidad de su prójimo. Va a ser egoísta. Y por supuesto que eso no agrada al Señor. Pero miren un texto bonito que le quiero dejar en este aspecto, de aprender a dar al prójimo, al pobre, al necesitado. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. ¿Le gusta ese versículo? A mí me fascina. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y si yo hago un bien a un pobre, a un necesitado, ya sea en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿a quién le estoy prestando? ¿Quién se encarga de ser deudor mío? Dios. Cuando yo hago bien al pobre, Dios a mí me bendice. Y cuando la iglesia aprende a bendecir al pobre, al necesitado, a la iglesia nunca le faltará. Aleluya. Porque Dios se encargará de abundar en nosotros todos los días, para que tengamos para dar a otros todos los días. Damos o demos a la obra de Dios nuestras ofrendas para su sostenimiento. Debemos ser generosos en este aspecto. Y yo doy testimonio. Hemos tenido familias muy necesitadas en la congregación y hacemos un llamado y llega el dinero para comprar mercados, para poner algo de dinero en las manos de una familia para que pague sus servicios. Eso lo hace esta congregación pequeña, bonita, hermosa, generosa, cumplidora de estos principios de vida. Así que alabo a Dios por la iglesia, por la congregación. Esta semana mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de vivir esto. Una pareja, una hermana nos llamó y nos dijo, hermano, tengo un dinero para comprar unos mercados. Ayúdenme a entender qué familias necesitadas hay para enviar a ellos un recurso que bendiga en este momento sus vidas. Fue linda la experiencia. Y como esta hermana, como esta pareja, como este matrimonio al que Dios ha bendecido, hay muchos otros, muchos, que están inspirados en bendecir a otros, en ser generosos. ¿De dónde proviene eso? ¿Del corazón del hombre simplemente? No. Eso proviene del Espíritu Santo que vive en nosotros.
proviene de la palabra de Dios que está sembrada en nuestros corazones, que hemos aprendido estos principios vitales. No olviden, ser generosos. Un corazón generoso siempre será un corazón bendecido abundantemente por Dios y tendrá para dar más y más y más. Hagamos bien a nuestros hermanos y no nos cansemos de hacerlo jamás. Así lo escribió Pablo, Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Por supuesto, yo tengo que aprender a proveer para mi propia casa primero y después bendecir a otros. Cuarto principio. Ser agradecidos y estar contentos con lo que tenemos. Ese es un principio vital. Ser agradecidos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos. Si esa es la actitud de nuestro corazón, nuestras oraciones siempre estarán cargadas de agradecimiento. Nuestros rostros siempre tendrán o manifestarán alegría y gozo del corazón. Debemos ser agradecidos y estar contentos con nuestro Dios, reconociendo siempre que Él es quien nos da cada día la bendición material y económica. La bendición a nosotros no la recibimos prioritariamente de que yo trabajo, hago buenos negocios. No. Yo sé que si yo trabajo, que si yo hago buenos negocios es porque Dios me ha dado sabiduría. Es porque Dios me ha dado la salud para trabajar. Porque Dios me abrió un campo de trabajo donde yo puedo desempeñarme eficazmente, fructíferamente. Entonces, no es que yo diga que qué importante es mi trabajo, qué buenos son mis negocios. No, antes que pensar en esto, yo digo qué grande es mi Dios. Y estoy agradecido con Él todos los días. Yo me siento a la mesa y glorifico a Dios por la comida que nos da, por mi esposa que la prepara, por todas las bendiciones que nos rodean. Hemos aprendido a darle la gloria a Dios. Eso es vital. Estar agradecidos con todo, con lo poco, con lo mucho, con Dios y también con las personas que Dios usa para bendecirnos. Dios puede usar la iglesia para bendecirlo a usted. Dios puede usar personas que no pertenecen a la iglesia para bendecirnos. Debemos manifestar gratitud a Dios y a ellos. Tiene que haber un gesto de gratitud, una acción de gratitud de nuestro corazón para con Dios y para con la gente que Dios usa para bendecirnos. Yo sé que eso lo sabe usted y usted disfruta haciéndolo. Cada vez que Dios lo bendice y Dios usa a alguna persona para bendecirlo, en algún campo de la vida, usted tiene un corazón agradecido. Pero hay otros que no. Otros que creen que ¿por qué darle gracias a Dios? Si yo soy fuerte, si yo soy valiente, yo fui el que me quemé, yo fui el que estudié, yo fui el que hice, yo fui el que invertí, fue mi plata, fueron mis fuerzas, y nunca reconocen a Dios. Bueno, ellos ya tendrán su paga también. Pero si nosotros agradecemos a Dios y tenemos un corazón agradecido con la iglesia, con la gente que Dios usa para bendecirnos, hermano mío, la bendición del Señor nunca faltará en nuestras vidas. Seamos agradecidos. Voy a leerles Filipenses 4, versículo 10 al 30. Perdón, 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses desde la cárcel. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a la iglesia? Hermanos, les agradezco que al fin encontraron la oportunidad para enviarme una ofrenda aquí en la cárcel donde yo estoy preso. Gracias por orar por mí, dice Pablo. Gracias por enviarme esta ofrenda. Dios los va a bendecir y a mí me está bendiciendo a través de ustedes. Pero él dice, yo le agradezco al Señor que me ha enseñado
a estar tranquilo, contento con Dios y con todos, sin amargarme, teniendo hambre o estando abundado, teniendo escasez o teniendo abundancia de recursos. Dijo Pablo, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. Creo que es algo que todos nosotros debemos aprender y mantener en el corazón. Gratitud para con Dios, contentamiento en el corazón y no desesperarnos, no angustiarnos por lo material. Descansemos en el Señor, que Él a su tiempo nos dará lo que necesitamos. Y cuando su bendición viene, es abundante y nos trae mucho regocijo. Dar gracias a Dios por todo cuanto nos da. Recibamos poco o recibamos mucho. Jamás olvidar que es Dios quien nos da la salud para trabajar, quien nos prospera en todo cuanto emprendemos y quien nos permite tener y ser prosperados. Él y solo Él lo hace, Dios. Estar contentos con el Señor cualquiera que sea nuestra situación. Cuando pidamos, hay que hacerlo con acción de gracias. Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses 4:6, les dice, por nada estéis afanosos, es decir, no se angustien, no se desesperen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pidamos y demos gracias, confiando en que el Señor ya nos escuchó y su bendición viene pronto para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia. Quinto principio, y ya estoy terminando. Quinto principio, para tener bendición económica. Ser buenos administradores. Sí lo escuchó, ¿verdad? Ser buenos administradores. Para ser buenos administradores hay que aprender a establecer prioridades. Cuando las bendiciones vienen, cuando los recursos vienen, cuando el salario lo recibimos en nuestras manos, algunos ya queremos gastarlo y otros lo derrochan rápidamente y al poco tiempo ya no tienen los recursos en las manos y ya no hay para mañana. Un buen administrador tiene hoy, tiene mañana y tendrá siempre. Un buen administrador tiene hoy, tendrá mañana y tendrá siempre. Y Dios nos dio la sabiduría para administrar, para hacer uso correcto de las bendiciones que Él nos da. Estoy hablando en lo económico. Entonces hay que aprender a ser buenos administradores. Hay prioridades en la administración. Hay puntos claves en la administración. Por ejemplo, una prioridad en la administración. Cuando los recursos vienen a nuestras manos, prioridad es apartar el diezmo. Esta 10ª parte de lo que Dios me ha dado, no lo toco para mí. Quedan 9 partes en mi vida, en mis manos, que Dios los va a multiplicar. Dios los va a abundar. Cuando recibimos la ganancia, cuando recibimos el fruto de nuestro trabajo, apartamos la 10ª parte. No la tocamos. Eso ya tiene un curso. Eso va al alfolí de Dios, para que los siervos de Dios se sustenten, para que la obra de Dios se sostenga y se mantenga en esta tierra. Otra prioridad, velar por nuestra familia, las necesidades de nuestra familia. Nuestra familia debe ser atendida en todas sus necesidades materiales y económicas con los recursos que Dios nos da. Esto es importante aprenderlo. La familia es una prioridad en la administración de nuestros dineros. Conocemos las necesidades de la familia, hay que cubrirlas, hay que suplirlas, hay que invertir en la familia, en la educación de los hijos, en el pago del estudio, en todo esto, en los alimentos, en el vestido, en el calzado, en pagar el lugar donde yo vivo, la cuota de mi carro. Todo eso, Dios me la multiplica y Dios lo hace. Dios nos ayudará. Hay que pensar en la familia. La familia es prioridad en un buen administrador. Prioridad también es ser generosos.
y dar a los necesitados, como hablamos antes. Otra prioridad es ahorrar, capitalizar, no gastarlo todo. Hay que ahorrar, hay que mantener un dinero en las manos, pensando en el mañana. No digo pensando en el mañana dudando de Dios, no, sino sé que me hago entender. En el hecho sencillo de ser un buen administrador. Invertir en buenos negocios. Si hay un dinero en la mano, si hay un dinero ahorrado y queremos invertir, oremos a Dios que nos dé un campo fructífero donde invertir, que nos siga produciendo. Comprar solo lo que necesitamos. Óigame bien en esto. Y no comprar cuando vemos que otros tienen y yo quiero tener lo que otros tienen. Ahí hay un error grave. Entramos en gastos y el dinero se nos va y resulta que mañana no tenemos para cubrir necesidades prioritarias. No endeudarnos y cuando lo hagamos, hacerlo sabiendo que podemos pagar. Y cuando tengamos el dinero en las manos, paguemos. Esa es una prioridad. Si yo tengo el dinero en mis manos y sé que tengo una deuda, yo tengo que pagar. Y pago. Y eso me hace bien. Y para terminar, decirles, hay que hacer ahorritos para ir de vacaciones, para salir con la familia, para ir a comer a algún lugar, algo que los hijos, que la esposa, que el esposo quieran. Y van todos en familia y disfrutan. Hay que hacer ahorros también para eso, para ir de vacaciones, para disfrutar. Concluyamos. El propósito de Dios es bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Eso me dice la Biblia. El pensamiento de Dios para mí es bien y no mal. El área más importante y en la que debemos anhelar ser prosperados abundantemente es el área espiritual. Que yo conozca a Dios, que yo conozca su palabra, que yo viva una vida cristiana genuina, agradable a Dios y de testimonio al mundo y de bendición a mi propia familia. El Señor Jesús nos ha dado promesas de bendición en la salud, en la vida familiar y en el aspecto económico, por supuesto. Cuando Dios nos prospera en la economía, debemos mantener nuestra buena relación con Él, con su pueblo, con la iglesia, y no permitir que la bendición nos aleje de Dios, de la familia y de la iglesia. Si Dios lo bendice a usted económicamente, manténgase con un perfil sano, normal, glorificando a Dios, bendiciendo a su familia, bendiciendo la obra de Dios. Manténgase con un corazón manso y humilde. Voy a dejarle un versículo para que medite en él esta semana, pensando en estas bendiciones. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Medite en esta palabra esta semana. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe esta semana a través de esta palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo tan especial y por este tema tan importante en el cual hemos meditado en esta mañana. Padre, te damos gracias porque en tu corazón abunda, sobreabunda la bendición para nosotros. Tú nos bendices y produces gozo, produces satisfacción y mucha paz en nuestro corazón cuando nos envías la bendición. Nunca con tu bendición tú tienes el propósito de dañarnos, de entristecernos. Perdónanos porque nosotros sí a veces, cuando somos bendecidos, abrazamos tanto la bendición que perdemos de vista tu presencia. Amamos tanto lo material que dejamos de amarte a ti. Señor, sabemos que el trabajo, el dinero, los buenos negocios son una bendición tuya, porque tuya es la plata y tuyo es el oro, la tierra y su plenitud te pertenecen. Todo es tuyo. Y gracias porque tú eres mi Padre, mi Dios y mi Señor. Gracias por bendecir la iglesia.
Gracias por bendecir la congregación. Gracias por bendecir todas las familias de tu pueblo. Gracias porque nos enriqueces espiritualmente, porque nos enriqueces en las relaciones familiares, porque nos bendices en el trabajo, en la economía, porque nos prosperas en lo que emprendemos. Muchísimas gracias. Pero estos principios de vida, déjalos bien sembrados en nuestro corazón, que podamos ser obedientes a la palabra, que podamos diezmar, ofrendar, dar nuestras primicias con gozo, con mucha alegría, no por necesidad, que podamos aprender a ser generosos y también que podamos aprender a ser agradecidos contigo y estar contentos siempre con lo que tú nos das. Y por supuesto, Padre, te pedimos hoy, enséñanos a ser buenos administradores de todos los recursos que tú nos das. La gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, para ustedes es esa bendición de Dios también. ¿Sabe que la bendición más linda que un ser humano puede disfrutar es la presencia de Dios en su vida? Usted necesita a Cristo en su vida. Usted necesita empezar una relación personal con Él. Usted necesita, como yo un día, pedirle perdón al Señor por sus pecados, arrepentirse, consagrar su vida a Él, apartarse del mundo y del pecado y empezar a conocer al Señor y amarlo por sobre todas las cosas. ¿Quiere vivir esa bendición? ¿Y quiere disfrutar de una economía que nadie la destruya? Una economía que Dios va a sustentar por su bien, por el bien de su familia y de la iglesia del Señor. ¿Quiere disfrutar de eso? Yo quiero hacer una oración por usted y le voy a pedir que ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, quiero agradecerte hoy porque puedo comprender que tú moriste por mí en la cruz. Resucitaste para darme victoria eterna. Sálvame de la condenación eterna. Perdona mis pecados. Quiero conocerte y amarte y desde hoy acepto que tú seas el Señor, el Salvador y el único Dios de todo mi ser. Gracias por amarme. Enséñame a amarte y a vivir para tu honra y tu gloria. Cristo es mi Salvador. Cristo es el Señor y único Dios de mi vida. Amén. Señor, bendice a estos preciosos amigos. Bendícelos en el comienzo de su vida cristiana. Cuando quieran y lean tu palabra, revélales tu amor, tu voluntad y la perfección tuya para que ellos te amen y te sirvan. Bendice a sus familias, sus hogares, su economía sea bendecida, sus trabajos, sus proyectos, todo sea bendecido por ti. Guárdalos de lo malo, de lo perverso, de lo criminal y acompáñalos toda la vida. Señor, gracias por la iglesia y gracias por la salud. Tú eres nuestro sanador. Y oro, Señor, si alguno de mis hermanos está enfermo hoy, yo oro que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Toda raíz de enfermedad es arrancada en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, en toda persona, porque Jesucristo es nuestro sanador y creemos que su bendición es maravillosa en nuestra vida, sanándonos. Gracias por sanar estos cuerpos enfermos y por restaurar la salud de todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que esta semana sea una semana de grandes bendiciones para todos nosotros. Acompáñanos, protégenos y bendícenos en todo lo que emprendemos. Bendice la economía de la iglesia, bendice la economía de cada familia, sus trabajos, sus negocios, todo sea bendecido. Y gracias por cumplir tu palabra en todos aquellos que disponen su corazón para obedecerla. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Estamos dispuestos a abrazar tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se olviden, hermanos, que debemos estar orando los unos por los otros. Por los que están enfermos, ahí al grupo de WhatsApp enviamos mensajes de personas que se enferman, que están en la clínica, están en urgencias, niños, jóvenes, personas adultas. Estemos orando los unos por los otros. Les deseo una linda semana a todos ustedes, a sus preciosas familias, y que podamos estar en comunión con el Señor. Nos vemos pronto.
Dios los bendiga. La bienvenida tú nos diste a tu casa, por el velo rasgado pudimos entrar. Levanta